no recuerdo mal, dije, de jóvenes todos hacíamos boludeces. O sea, era muy divertido hablar con él. Al menos las veces que me tocó interactuar con él fueron muy lindas. Esos 70 minutos fueron muy divertidos. Es muy divertido cuando le presenté a mi comitiva, porque en ese momento yo viajé porque venía de Israel y le presenté a mi rabino, digamos, que es, digamos, mi guía espiritual. Y entonces fue muy gracioso porque Axel, hoy embajador en Israel, embajador argentino en Israel, le dice al Papa Francisco, bueno, mire, se lo traje de vuelta. Y el Papa le dijo, no, quédatelo. ¿Cuál es el Milei auténtico? ¿El que insultaba al Papa de todas las maneras posibles? Y no las voy a repetir para no arruinarles el desayuno. ¿O el que ahora, emocionado, decía que tenía esos encuentros tan interesantes? Efectivamente, el Papa recibió a Javier Milei durante 70 minutos, pero luego de ese encuentro, poco aprendió Milei de lo que predicaba el Papa. Poco. Es verdad que tenían algunos puntos de encuentro como tiene la ultraderecha con el papado en general, digo, tanto Donald Trump como Javier Milei, como Bolsonaro. Es que sí, que Bolsonaro no es católico, es, digamos, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, o sea, una rama protestante. Pero bueno, tanto Trump como Bolsonaro, Trump tampoco es católico, coinciden en estar contra el aborto, ¿sí? Y coinciden en la crítica al matrimonio igualitario. Esos son los únicos puntos de coincidencia que tienen. El resto, todo lo que tuviera que ver con una iglesia más volcada hacia la gente, con tratar de incorporar al sistema a los marginados, a los maltratados, a los pobres, a los viejos, a los niños, todo eso no lo aprendió en los 70 minutos que estuvo. Milei con todo dijo, bueno, eran pecados de juventud, me dijo el Papa. Dice, todos cometimos pecados de juventud, pero cuando uno va a su propio Twitter, donde siguen estando los insultos, ¿sí? Llamándolo lo que menos le dice el representante del maligno en el Vaticano, ¿no? En aquel momento Milei tenía entre 48, arrancó a putear al Papa a los 48 y dejó de putearlo a los 52. O sea, ya no era ningún pibe, ya tenía algún grado de discernimiento, ya era primero un panelista de televisión y luego era un candidato a diputado. ¿Sí? Con lo cual, bueno, da para pensar que el Papa, que era muy afecto a las ironías, más allá de la capacidad de misericordia que tenía que tener un representante de Dios en la tierra, le había dicho, sí, son pecados de juventud, pero ya era un boludo grandote. Pero, de todos modos, no nos quedemos en ese detalle. ¿Habrá aprendido algo Milei? ¿Será sincero su llanto, su emoción? Y da para pensar que no, porque todo lo que se prepara para esta semana es más de lo mismo, es más recorte, más un Estado desatendiendo funciones. Pero además el problema de la lógica del ajuste Milei no es solamente que el Estado se retira, sino que el Estado se retira pero tampoco le transfiere los fondos a las provincias. Es más, piensen en lo que pasa, por ejemplo, en todas las obras públicas que quedaron pendientes, todas las casas del Procrear que quedaron sin hacer, todas las rutas que quedaron sin terminar. No es que se las transfiera a la provincia y le dice, muchachos, arréglense, hasta acá llegamos nosotros, termínenlas ustedes con su propia plata. Tampoco se las transfiere. Los intendentes de provincia de Buenos Aires ya no saben qué hacer con esas casas, esos conjuntos habitacionales, que por ejemplo, si ustedes andan por Ruta 2 y miran hacia la derecha, van a ver que hay, escuchen bien, 1.000 viviendas. 1.000 viviendas sin hacer, que tarde o temprano van a terminar siendo intrusadas. La cantidad de policía que tienen que destinar para que la gente no tome esas casas. Tampoco se las transfieren para que el intendente de Berazategui, Juan José Musi, las termine. Entonces, el criterio del recorte es el recorte por el recorte mismo, para presentarle buenos números al FMI. Y todos aquellos que pensaban que cada vez que habla de recorte en el Estado, Milei quiere decir que van a pagar menos impuestos, no se ilusionen. No se van a pagar menos impuestos, toda la guita va a ser para pagar la deuda que él pide al FMI para mantener el dólar barato. No se entiende. Claro, lo que pasa es que todo funciona como una ilusión óptica. Mientras la ilusión óptica más o menos dure y después, bueno, te da lo mismo, que te curren los fabricantes locales de fideo, que venga un fideo extranjero, y bueno, a la gente le da más o menos lo mismo, pero si uno lo mira desde arriba, eso en algún momento hace agua. En algún momento hace agua porque no hay ingreso de divisas. Pero eso es la crítica al modelo Milei. Pero digo, a ver, ¿habrá aprendido algo Milei de todo esto?
Una ironía increíble era la que hizo una artista callejera en Italia, que fue entrevistada por la televisión, digo, es una especie de personaje que le llaman la Banksy romana. Banksy es un autor, un pintor que cada vez que interviene hace un mural, no se sabe dónde lo va a hacer, en Londres, y es muy... o sea, cada vez que elige un lugar en una casa, la casa empieza a valer fortunas. Nadie le toca el mural, porque son murales como de protesta. La Banksy italiana hizo un mural donde está el Papa leyendo una lista que dice en italiano, dice, ¿pero quién hizo esta lista? Y entre los tres que figuran Trump, Milei y Ursula von Leyen, la titular de la Unión Europea, y también Matteo Salvini, que es una especie de protofascista de la Liga del Norte, ahí de Italia. Entonces dice, ¿quién hizo esta lista? Bueno, ¿y qué hizo Milei? ¿A quiénes llevó? A las dos ministras más cuestionadas por el Papa Francisco, las llevó él en la comitiva, y ahí estaba Patricia Bullrich, la que gasta fortunas en fumigar todos los miércoles a los jubilados, y Sandra Petovelo, la misma que no le daba los alimentos a los comedores. Buena parte, la mayoría de esos comedores, ¿de quién eran? De la Iglesia Católica. Bueno, un argentino humilde que todos queríamos, que fue el patrono de nuestra ciudad de Buenos Aires y que siempre lo recordamos con mucho cariño. Siempre lo recordamos con mucho cariño. Hay que ser caradura, hay que ser caradura. Decir, no, siempre lo recordamos con mucho cariño. Che, no leyeron la declaración. ¿Qué pensaban? ¿Que el Papa estaba cagá cuando dijo están gastando fortunas en gas lacrimógeno en lugar de aumentarle a los jubilados? No tienen nada para comentar, nada para revisar. Eso se llama hipocresía, ¿sí? Eso se llama hipocresía. En el caso de Milei, bueno, andás a ver, se conmovió, lloró, tuvo un trato personal. En el caso de Bullrich, diciendo frases vacías de sentido sobre un papa, que de lo que decía lo decía claramente, porque esta es la otra cosa. Las encuestas de opinión en Europa, pero también en Argentina, enseguida les voy a contar una que se conoció y se publicó el fin de semana, dicen que la buena parte de la población sabía clarísimo cuál era el mensaje del Papa. Cuando vos estás en la calle de Roma y preguntas, che, ¿y el Papa qué le importaba? Y todo te decía, la inclusión social, la paz, la opción por los pobres, que no dejaran caer del sistema a los viejos, los discapacitados, los enfermos. Todas esas cosas llegaban clarísimo porque el Papa insistió durante los 12 años de su papado, insistió sobre eso. Entonces, todo aquel que hubiera leído que hacía el Papa lo tenía clarísimo, ¿sí? Menos Patricia Bullrich. Ella no notó que al Papa le importaban los jubilados y los manda a gasear todos los miércoles con la excusa peregrina de que los jubilados pueden provocar un daño tremendo, pueden tomar el Congreso. ¿De dónde sacaron eso? Ahora se ve, con el correr de los miércoles, se ve que cada vez que la policía aplica el famoso protocolo antipiquete, que no es otra cosa que ir a pechar a los jubilados para sentarlo de culo o pegarles un palazo, ahí se arma el quilombo y ahí empiezan a tirar gases. Cuando ponen las vallas como tiene que ser, cortan la calle para que los jubilados se manifiesten, ahí no hay quilombo. Gracias, querido Francisco. Gracias porque fuiste cercano, hermano, amigo, padre y sobre todo verdadero pastor entre las ovejas, ayudándonos a cada uno con nuestras propias fragilidades y heridas a caminar por la vida. Marchá en paz hacia Dios hasta que nos volvamos a ver, Santo Padre. Y como leí en uno de los cuadernos que tanta gente escribió en estos días, anda al cielo y hacé mucho lío desde allá. Gracias, Padre. Espero lío. Ahí lo tienen a Monseñor García Cuerva, primado de Buenos Aires, el hombre que hereda, que ejerce hoy el puesto que fue del Papa Francisco. Y entonces dice, andá y hace mucho lío. Y entonces ahí viene, bueno, la duda. ¿Qué pasará con la iglesia de ahora en más? ¿Qué pasará con la iglesia en general y qué pasará con la iglesia argentina? Porque también hay que entender que la iglesia es una institución donde hay muchas autonomías. Porque hubiera sido Francisco el Papa, no quiere decir que los papas más conservadores hubieran dejado de decir las cosas que decían. De hecho, el primado de Alemania, Monseñor Müller, dijo, miren, bueno, lo del Papa Francisco es un capítulo, ahora hay que dar vuelta a la página y empezar con otra cosa. Ese es uno de los sectores más conservadores. Otros le dicen, bueno, hay que mantener el legado de Francisco. La pregunta más interesante es, che, ¿quién se va a volver a calzar los zapatos rojos después de la austeridad de Francisco? ¿Quién va a volver a vivir en el Palacio Vaticano? ¿Con qué excusa?
van a utilizar frente a un papa que era tan austero. Esa crítica que se le hacía al Vaticano de la manera en que se rodeaban de oro y oropeles, ¿quién va a volver hacia atrás sobre eso? ¿Qué iglesia va a ser la próxima? En cualquier caso, se sabe que ahora sí se trascendió y que el concilio que va a elegir al Papa empieza el 7 de mayo. Recordar al Papa, conmemorarlo acá, en su ciudad, Papa argentino, pero ante todo porteño, un hombre que vivió siempre con mucha coherencia, que disfrutó de esta ciudad, que la caminó, que usó mucho el subte, el colectivo, y que casi de la misma manera siguió viviendo allá en el Vaticano, ¿no? Con esa misma austeridad, con esa misma lógica de comunidad. Y uno puede decir, bueno, Jorge Macri está diciendo esto porque él es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y está haciendo, ¿cómo decirlo? Haciendo propaganda de la ciudad que él regentea. Pues no. Allá todo el tiempo se sabía y se hablaba de lo que había sido Bergoglio en Buenos Aires. La televisión, la radio, los vaticanistas, todos tenían en claro qué había hecho él acá. Casi les diría más que nosotros los argentinos. Se sabía cuál había sido su intervención contra los talleres de gente esclavizada, los talleres textiles de gente esclavizada en el Bajo Flores. Se sabía cuál había sido su intervención junto a Juan Grabois organizando a los cartoneros. Se sabía de sus misas en las villas, en la Villa 21. Se sabía muy bien qué había hecho el Papa Francisco en Buenos Aires. Se sabía que viajaba en subte. En en Italia, todo el mundo sabe que es el San Lorenzo. Todo el mundo sabe que es San Lorenzo. A ellos les mostraba recién a los chicos en una calle del Vaticano hay un cartel que es una especie de mural hecho por un artista callejero, donde está la valija del Papa Francisco, la famosa valija negra con la que Francisco se fue a Roma, y dice valores. Y ahí hay un salvavidas, porque es el salvavidas ese que él decía que no había que dejar que el Mediterráneo se convirtiera en la tumba de los inmigrantes, y fue una de las primeras cosas que hizo en su papado fue a tirar flores por todos los inmigrantes que se habían ahogado en el Mediterráneo, un salvavidas para los inmigrantes, un símbolo de la paz, el famoso símbolo hippie de la paz, y también una bufanda de San Lorenzo. Entonces, lo que está diciendo Jorge Macri es, bueno, fue un papa porteño y allá siguió siendo se siguió demostrando esa cercanía. Recién yo le contaba al gallego Fernández Llorente que era un tipo que hablaba por teléfono. Le llegaba una carta, la carta lo conmovía y llamaba por teléfono el que le había mandado la carta, fuera una enfermera, fuera un enfermo. Entre los 40 personas que fueron los últimos en dejarle una rosa, estaban aquellas personas marginales o marginadas a quienes él había recibido y bendecido. Estaban los viejos, los jubilados, los pobres, los enfermos, los trans, la gente en situación de calle. Todos ellos fueron los últimos que le fueron a decir adiós al Papa Francisco. Esa manera de hacer o de entender la vida ahora muestra su coherencia. Para todos aquellos, y casi le diría que me incluyo, yo lo miraba con cierto escepticismo, así, bueno, qué sé yo, a lo mejor es una manera, o son otros los cardenales que le ordenaron que fuera así, austero, y la verdad que no. El tipo hizo de la austeridad, de la humildad, una manera de hacer política, porque en definitiva era un líder político. Corramos un poquito la religión de lado, era sobre todo un líder político mundial, el mayor líder político de la Argentina, sin duda, en lo que va de este siglo y en buena parte del siglo pasado. Era un líder político mundial que eligió ser coherente con lo que decía. Y claro, en un país como la Argentina, donde algunos se hacen los humildes hasta que llegan al poder y empiezan a putear y carajear y maltratar a los mismos tipos que los ayudaron, nosotros estamos acostumbrados a no entender, decir, bueno, seguro que después me va a cagar. Sí, ahora lo votamos, pero después nos va a cagar. Bueno, ¿saben qué? En el caso del Papa Francisco no fue así. El tipo llegó haciendo una cosa, diciendo y teniendo un discurso y una postura que firmaba con su cuerpo, y lo mantuvo hasta el final. Si él decía que había que buscar la paz en Medio Oriente, llamaba al obispo de Gaza, se fue a Irak, se fue a Mosul, el lugar donde el fundamentalismo del ISIS había matado a buena parte de la población.
fue a poner el cuerpo incluso en lugares de peligro como Indonesia, donde abundan los atentados fundamentalistas. Claro, nosotros con la mirada provinciana que tenemos aquí de la Argentina decimos, che, ¿y el Papa era o no era peronista? Y en ese punto no entendimos nada.